Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, con esta presentación breve, nosotros lo que proponemos es reflexionar acerca de nuevas estrategias, nuevas posibles estrategias de conservación de arte contemporáneo, principalmente lo que se refiere a ejercicios artísticos que se ejecutan desde una mirada política transformadora y práctica. Para eso trajimos el caso de Colección Bahía de Montevideo. Colección Bahía de Montevideo es un proyecto del MACMO, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Montevideo, que actúa como un plugin a las expediciones que organiza el proyecto Territorio Específico y otros colectivos de arte asociados. En este caso, constaron de 4 expediciones a través de diferentes puntos de la bahía, donde las personas que participan en ellas transitan el territorio y transitan el espacio, recolectando muestras para luego reflexionar acerca de cómo nosotros observamos los ecosistemas, cómo estos ecosistemas se modifican a través de nuestra mirada y a través de nuestra acción sobre ellos, cómo se pueden verse modificados entre sí a través de los diferentes elementos, y cómo las prácticas artísticas pueden o colaboran en la construcción de pensamientos asociados a estas temáticas. Para ellos, estas 4 expediciones juntaron una serie de objetos, que son las muestras, que conforman la colección. Estas muestras son de diferente naturaleza, pueden ser de naturaleza orgánica, naturaleza inorgánica o mixta, pueden ser en estado gaseoso, en estado líquido, en estado sólido, puede ser un registro fotográfico, y se toman no desde una mirada como un método científico. Nosotros cuando queremos responder a alguna pregunta que nos hicimos inicialmente, tomamos la muestra, bueno, en este caso es al revés, primero muestreamos y después nos preguntamos y reflexionamos. Respecto a esto, y desde a través de una colaboración con el museo, desde el punto de vista de la conservación nos preguntábamos, bueno, ¿y cómo se hace, o sea, cómo se conserva esta generación de muestras y la idea del ejercicio, ¿no? ¿Qué hacer con todo esto? Y surgieron una serie de cuestionamientos, de preguntas que en realidad van siempre de la mano al cómo, cuándo, por qué, para qué, y para establecer ese control que desde la conservación hacemos sobre las obras y ejercicios artísticos en este caso, ¿no? De decir, bueno, de tener como todas las posibles variables controladas para poder saber actuar en consecuencia dependiendo qué va sucediendo con esa obra. O tratar de minimizar los riesgos o de minimizar la incertidumbre que se pueden generar en este tipo de ejercicios o de obras contemporáneas. Entonces lo que nos pasó con esto en realidad es que nada nos quedaba, o sea, todo nos quedaba chico. No podíamos como establecer ese estado inicial, ideal, que se establecen en este tipo de expresiones, o sea, y no podíamos, tampoco era cuestión de sopesar la idea sobre el objeto, ni cómo el objeto se reduce, se pone a disposición de la idea. Era como que todo faltaba en realidad, porque lo que queríamos conservar, o lo que se tenía que conservar, todavía no estaba pensado, no estaba, en realidad era todo lo que venía después, todo lo que estas muestras generan en nuestras reflexiones, ¿no? Entonces, como que nada de esto alcanzaba. Y la pregunta que nos hicimos finalmente fue, o sea, ¿cómo deconstruimos aún más de lo que ya está deconstruida, ¿no? La relación entre conservación de arte contemporáneo y su institucionalización. Y la respuesta vino de parte del propio museo, porque en realidad todos estos cuestionamientos lo hacíamos desde la conservación, no se hacía desde el museo, ¿no? Y vino a través de la constitución de su archivo, cómo el MACMO propone un carácter constructivo, destructivo de su archivo que permite no solo plantear una historia de la institución, o sea, tener todo un registro de su historia y construir su historia, sino trabajar en consecuencia a cómo ellos viven el arte contemporáneo, o sea, o cómo
piensan que es el arte contemporáneo, que es lo que planteábamos al principio de esta capacidad de práctica transformadora y política en el quehacer. Entonces, lo que el archivo MACMO realiza, por un lado, es un inventario, donde registra cada uno de los documentos, de las obras, de las réplicas, de los registros de actividades, o sea, no tiene una jerarquización sobre el contenido de su inventario, y por otro lado rompe esa estática que puede dar estos inventarios rígidos para construir colecciones provisorias que van rompiendo los ejes establecidos y armando nuevas lecturas y generando produciendo nuevos conocimientos y dando lugar a la posible reflexión, investigación y resignificaciones del patrimonio o del contenido del museo. Y es lo que nosotros traemos acá a colación, lo que nosotros tomamos desde esta experiencia como posible territorio de nuevas herramientas de conservación para este tipo de expresiones, ¿no? El carácter constructivo-destructivo del archivo. Porque como bien dice acá esta frase de Walter Benjamin, en realidad no es que rompemos con lo existente, o sea, no es que rompemos con el mecanismo de control que muchas veces establecemos para otro tipo de expresiones, sino que a través de esta destrucción, de estos lazos de control, podemos establecer nuevas reflexiones, nuevos pensamientos, nuevas significaciones que en realidad nos ayudan a conservar la práctica artística que estamos ejecutando. Bueno, les agradezco y espero que podamos reflexionar sobre esto, ponerlo en práctica y en conocimiento. Muchísimas gracias por su atención. Buen día. Como revela el título de esta ponencia, el punto de partida de esta investigación es el trabajo interdisciplinario entre el colectivo de artistas Buenos Aires PEISTAC, restauradores y técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, para dar respuesta a la necesidad de desarrollar un adhesivo biodegradable y de elaboración casera y así sustituir el adhesivo vinílico que utilizan para aplicar las pegatinas en el entorno urbano. En este proyecto estarán presentes múltiples miradas y saberes complementarios donde los artistas desmarcarán las prestaciones que debe tener el adhesivo de acuerdo con su uso, los conservadores asesorarán en términos de prevención de los deterioros y los técnicos del INTI nos darán su experiencia en el estudio y desarrollo de adhesivos para la industria. En estas imágenes podemos ver a los artistas en el entorno urbano de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, aplicando sus pegatinas, que es una de las tantas técnicas que tiene el arte urbano. Esta técnica consiste en el pegado de afiches de papel, intervenidos en este caso con imágenes, con textos, pueden ser en blanco y negro o en color, adheridos a superficies del espacio público mediante adhesivos industriales. Generalmente los artistas utilizan adhesivos vinílicos. Si bien algunos artistas urbanos consideran importante la calidad de los materiales que utilizan en sus obras, en muchas ocasiones la elección no corresponde a criterios de durabilidad o compatibilidad, sino más bien a cuestiones económicas, de disponibilidad y de facilidad de manejo en la calle. Sin embargo, frente a la dificultad para acceder a algunos materiales, surge la necesidad de investigar y analizar diferentes tipos de adhesivos para sus pegatinas. Sabemos muy bien que la elección de los materiales y la combinación de estos son determinantes en la degradación que sufren las obras a lo largo del tiempo. En este caso, las obras están emplazadas al aire libre, por lo tanto, son susceptibles a deterioros relacionados con la intemperie. Y esto constituye un doble desafío tanto para los conservadores como para aquellos artistas que consideran importante la perdurabilidad de sus obras. Es para ello que concurrimos al taller de Buenos Aires PEISTAC, donde pudimos charlar con los artistas Guille Pachelo y Ale Giorga, que nos comentaron la necesidad de estudiar la composición de los materiales que conforman los adhesivos que manejan. Para seguir con la investigación les pedimos los soportes que utilizan en general en sus recorridas y luego los llevamos a los laboratorios del INTI.
A este tipo de intercambio cada vez más frecuente en el quehacer de los restauradores de arte contemporáneo lo denominamos colaboración durante el proceso creativo. En esta ocasión nos propusimos estudiar y reemplazar los adhesivos comerciales que utilizan los artistas urbanos por un producto de sencilla elaboración a base de almidón e incorporando arcillas a la formulación para mejorar las propiedades tanto mecánicas como de resistencia al agua. Esta metodología la va a explicar a continuación el doctor Alejandro Bacigalupe. Tanto para la caracterización de los adhesivos vinílicos como para desarrollar los productos a base de almidón, se utilizarán diferentes técnicas experimentales. La primera etapa consiste en el análisis químico. El estudio por espectroscopía infrarroja permite determinar las materias primas que fueron utilizadas para formular los adhesivos. Por otra parte, la espectroscopía por luz ultravioleta es de utilidad para cuantificar cambios en la coloración por exposición al sol. También se realizarán ensayos de extracción Solec y de secado en estufa de convección forzada para determinar la resistencia al agua y el contenido de sólidos. La rheología es de utilidad para conocer la viscosidad de los adhesivos. Y esto es importante cuando se trabaja con materiales que son pseudoplásticos, y son productos que no siguen una relación lineal de la ley de Newton, y la viscosidad dependerá del tipo de solicitación. Obtener la cruda viscosidad permite predecir cómo será el comportamiento durante diferentes procesos, como puede ser el almacenado en lata, la agitación mecánica o la aplicación con pincel o rodillo. A su vez, a través de la rheología se pueden establecer parámetros que se desprenden de la ley de Hooke y se pueden descomponer en el módulo de almacenamiento y en el módulo de pérdida. Estos parámetros son de utilidad para caracterizar materiales viscoelásticos. Dependiendo de la formulación, el material se puede comportar como un líquido viscoelástico y presentará buena nivelación en reposo, o puede comportarse como un sólido viscoelástico, que son materiales con mayor fuerza estructural. Un ítem de interés para este estudio es la retención de las propiedades del adhesivo aplicado a lo largo del tiempo. Para obtener información de ese comportamiento, se realizará un estudio comparativo de envejecimiento acelerado en un equipo de laboratorio que emula las condiciones de exposición solar y ambiental. Cuando un artista utiliza un adhesivo en sus intervenciones, lo hace analizando diferentes factores. Posiblemente el factor más crítico es que la obra perdure en el tiempo. Por lo tanto, analizar las propiedades mecánicas nos permite cuantificar el valor de adhesión de las pegatinas y desarrollar diferentes formulaciones que cumplan con dicho requerimiento. Por otra parte, a través de este estudio se puede determinar el tipo de ruptura del sistema, es decir, si el adhesivo se despega del sustrato o si presenta buena adhesión y la ruptura es a través del papel. Por último, estamos convencidos que es a través del trabajo interdisciplinario entre el arte, la conservación y la ciencia que pueden aportarse mejoras relevantes en la selección y producción de los materiales utilizados durante el proceso creativo, y así promover una menor aceleración en los procesos de deterioro y, por lo tanto, una mayor perdurabilidad de las producciones artísticas contemporáneas. Muchas gracias. Algunas reflexiones sobre la conservación de obras emplazadas en el espacio público. En esta ponencia compartiremos la experiencia de recuperación de la escultura hierroform creada por María Juana Heras Velasco en 1969, perteneciente a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes y emplazada desde 1987 en la Plaza Rubén Darío junto al museo. Nos proponemos entonces exponer algunas reflexiones que surgieron a partir de las dificultades que se presentaron durante este proceso en torno a la materialidad, la poética y el emplazamiento de la obra. María Juana Heras Velasco nació en Santa Fe en 1924 y activa hasta 2010, falleció en Buenos Aires en 2014. Fue discípula de Emilio Petoruti y de Lucio Fontana y formó parte de la renovación del lenguaje de la escultura abstracta de la segunda mitad del siglo XX en Argentina. Hacia los años 60 comienza a trabajar con materiales y técnicas no convencionales. Esto es el proceso industrial del trabajo del hierro. Cortar la chapa, doblarla, soldar, prepararla con antióxido, enmasillarla, lijar, darle una impresión y pintarla con las pinturas para carrocería. Este procedimiento la acompañará
en toda su producción. A partir de esta materialidad, consolida un vocabulario formal propio y entiende a la escultura como una organización del espacio a través de planos de color. Hacia los años 70, su obra se inspira en la señalética urbana, por la que muchas de sus obras llevarán el nombre transposeña, término así acuñado por entenderlas como las transposiciones de las señales urbanas. Habitar el espacio público es parte de su poética, entiende a su obra en diálogo con el entorno de la ciudad y con este sentido realizará múltiples proyectos para la vía pública. Hierroform, la obra tratada en esta ponencia, fue construida por Heras Velasco en los talleres de la empresa de materiales de hierro para la construcción Hierromat en 1969 y adquirida por esta empresa para ser exhibida en sus salones de venta. En las fotografías que pertenecen al fondo del archivo Taller Heras Velasco, vemos a María Juana trabajando en los talleres de Hierromat, doblando varillas de hierro, enmasillando la piroxilina y lijando la superficie de chapa antes de la impresión de base, aquí aplicando la pintura con compresor para lograr un acabado industrial. Sus procedimientos y materiales eran propios del trabajo del chapista de automotores, por lo que ella misma decía risueñamente que hacía chapa y pintura. El tipo de pintura utilizado fue variando conforme los cambios que la industria fue ofreciendo. La de Hierroform era una laca nitrosintética, con una impresión base para dar adherencia al color. Luego de su construcción, la obra fue trasladada a los salones de venta de Hierromat en el centro de Buenos Aires, donde se expuso hasta que en 1986 fue donada al museo y emplazada en donde se encuentra actualmente. Hierroform, desde su donación, sufrió deterioros causados por el medio ambiente y la acción humana. Ya a mediados de los años 90 debió ser intervenida bajo la supervisión de María Juana. En el 2014 la estructura se encontraba muy oxidada, con faltantes importantes en las zonas de acumulación de agua, deformaciones por golpes, rayones y faltantes de varillas. Sin duda, el lugar de emplazamiento fue propicio para que el vandalismo acelerara el proceso de deterioro de la obra, ya que el hierro quedó expuesto a las condiciones climáticas de temperatura y lluvias, desencadenando la oxidación y ulterior corrosión e irreversible destrucción de la escultura. El avanzado estado de deterioro puso en riesgo a la obra y a los transeúntes, por lo que fue retirada de la vía pública por el MOA. Gracias a la generosidad de la empresa DAMSA, que donó los materiales, su trabajo, conocimiento y tiempo, fue posible la intervención de la obra. Debido a la complejidad de la tarea, fue necesario un trabajo interdisciplinario entre técnicos, ingenieros, restauradores, escultores, técnicos en sistemas e historiadores de arte. Ante la imposibilidad de contar con la artista en la toma de decisiones, la gestión de su legado a cargo del archivo Taller Heras Velasco aportó importante información documental que permitió sustentar los criterios adoptados. El diagnóstico de la obra era poco aliciente y las posibilidades materiales de intervención limitadas. Esta fue reemplazada por otro material, acero Corten, que asegura una mayor perdurabilidad. El reemplazo de este material conllevó cambios técnicos, metodológicos y de ingeniería en su tratamiento. El mayor desafío fue la reconstrucción de las partes deformadas y faltantes de la estructura, ya que no se encontraba referencia en ángulos, bordes y direcciones, lo que fue resuelto por medio de un estudio de fotografías documentales, comparando dimensiones, direcciones y elaborando una maqueta. Los resultados de dicho estudio fueron dibujados digitalmente con el software Rhino 06 para la obtención del diseño en 3D. El diseño fue luego importado al software de la máquina de corte industrial WaterJet de chorro de agua con abrasivo Garnet 60 que cortó las piezas que fueron soldadas. La superficie del disco fue galvanizada por inmersión y posteriormente pintada. El resto de la estructura fue arenado y pintado. La pintura se realizó en 2 capas, la primera pintura epoxi y la segunda poliuretánica. Debido a la alteración cromática de la pintura de la obra, la definición de los colores resultó ser otro de los desafíos. Gracias al muestrario de los colores del archivo documental, se relevaron los nombres: rojo Monterrey Citroën y azul Noche. A causa de la discontinuidad en la producción de la pintura, se utilizó un colorímetro para la identificación de los colores. Parte de las varillas de la escultura pudieron ser rescatadas, lo que permite considerar la intervención como una restauración.
Esto abre el debate sobre el concepto de originalidad y que nos lleva a hacernos algunas preguntas. ¿En qué medida el reemplazo de los materiales y procedimientos en un proceso de restauración pone en riesgo la originalidad de una obra de arte en cuya intención está implícita la exposición a ciertos agentes de deterioro? ¿Qué gana y qué pierde la obra en una intención de estas características cuando su poética busca evocar las formas y los materiales de la señalética urbana? Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Mariana Vini y trabajo en el Centro Tarea de la Universidad de San Martín. Hoy les voy a presentar una obra de Jorge de la Vega. Es una obra sobre papel titulada Pasé un buen rato, atribuida y firmada de la Vega, fechada en el año 66. La pieza ingresa al Centro Tarea para su estudio de intervención y, como vemos a simple vista, presenta una evidente decoloración. Esta pieza pertenece a un particular quien encarga al centro su restauración y su estudio con el objetivo de analizar su autoría. La decoloración de su monocromía delata el uso de tintas fugitivas. Las prácticas tradicionales de restauración se complementaron con distintas técnicas analíticas. Esto requirió de un abordaje interdisciplinario. En el caso de Pasé un buen rato, incluyó no solamente el relevamiento documental de rutina, sino también el estudio de las fibras del soporte a cargo de Ana Morales, el registro con fluorescencia visible UV y el registro fotográfico de rutina por Sergio Redondo, la reflectografía infrarroja y el falso color infrarrojo por Daniel Saulino y Alejandra Gómez. A su vez, toda esta información fue analizada y estudiada por Néstor Barrio. En el estado de conservación observamos montajes anteriores con materiales inestables, lo que devino en una mancha de todo el perímetro de un color terroso rojizo, originada por un adhesivo de contacto inadecuado, como vemos en la fotografía número 8, y otras manchas de cintas autoadhesivas de la misma índole. Varias manchas circulares de color rojizo pardo, denominadas foxing, y pequeñas gotas de agua y otras de tinta china diluida, como vemos en la fotografía número 6. Las de foxing se ven en varias fotografías. Algunas roturas y una merma triangular sobre el borde superior izquierdo, como vemos en la fotografía número 1, varias fracturas de fibras y dobleces en los bordes superiores e inferiores, como se ve en la fotografía número 8 y en la número 2. El papel se ha deformado siguiendo los trazos del diseño, formando tramas con pequeñas valles y convexividades. Asimismo, existen otras deformaciones leves distribuidas en toda la superficie, como vemos en la foto número 7 y en la número 3. El papel ha perdido gran parte de su flexibilidad. Del dibujo podemos decir que es una técnica de marcador, fibra y tinta china con sus respectivos colores, marcador y fibra rojizo y tinta china negra. La observación macroscópica revela el modo en que el artista ha ejecutado los trazos. En las zonas dibujadas con marcador se alteran áreas de relleno y líneas, como vemos en la imagen número 3, mientras que en las definidas con tinta china se advierte el uso de pincel, como vemos en la imagen número 2. El contraste que se observa actualmente entre el negro intenso de la tinta china y los trazos rojizos es producto de la decoloración y no corresponde con la intención del artista. Esta decoloración es irreversible y los trazos con marcador han virado del negro al rojizo, lo que provoca una discordancia cromática. Las causas pueden atribuirse a dos fenómenos que actuaron simultáneamente: la inestabilidad de las sustancias, probablemente a mediados de los 60, fueran fabricados con colorantes orgánicos fugitivos, a lo que le sumamos la exposición a la luz. Estos son procesos físico-químicos irreversibles. El registro de la reflectografía confirma el empleo de dos tintas diferentes. Mientras la tinta china se destaca por contener carbón que absorbe la radiación infrarroja, los trazos con marcador son apenas perceptibles sobre el fondo blanco del papel. En la imagen del falso color infrarrojo, la acentuación hacia el naranja de los trazos ejecutados con marcador confirma la distinta materialidad
de las tintas utilizadas. El informe de identificación de fibras arrojó que la mayor parte de los elementos identificados son compatibles con pulpa de madera, lo que indicaría el uso de un papel poco apropiado para las bellas artes, ya que el alto contenido de lignina en su composición genera deterioros como el cambio de color y o la aparición de manchas de foxing. La fluorescencia visible UV no muestra manchas de hongos ni ataque biológico. Los trazos de la firma aparecen en un tono celeste. Esto no significa que sea apócrifa, sino que probablemente fue trazada con otro material una vez finalizado el dibujo. En el tratamiento de restauración se realizó una limpieza superficial con distintos tipos de esponja, lo que removió la suciedad que oscurecía el aspecto de la imagen. Se repararon roturas, se removieron asimismo otras antiguas reparaciones. También se completaron los faltantes con injertos de papel Japón. Se removieron cintas inadecuadas, se atenuaron las manchas de color rojizo del perímetro y finalmente se acondicionó el montaje para volver a enmarcar con materiales aptos. Las conclusiones generales son que tanto el papel como los elementos del dibujo corresponden a la época que está fechado el dibujo. No se han hallado en nuestros archivos otros ejemplos concretos del empleo de marcadores o fibras en la obra de Jorge de la Vega. Sin embargo, a pesar de que es muy dificultoso confirmar científicamente la presencia de estas tintas, el hecho de que los trazos se hayan decolorado permite atribuirlos a que son de origen orgánico. La carrera de Jorge de la Vega como artista y diseñador gráfico explica el uso de materiales como marcadores y fibras. Y no hay que olvidar que fue uno de los primeros pintores argentinos en emplear la pintura acrílica a principios de los años 60. No obstante, al ser tintas fugitivas, el mecanismo de coloración de los marcadores no puede ser fingido, puesto que la energía luminosa actúa como catalizador de estas reacciones a través de los años. Por lo tanto, tampoco es posible su intervención, tratamiento o reintegración cromática. Las técnicas analíticas realizadas, no invasivas o microinvasivas, son cada vez más accesibles y frecuentes en nuestros ámbitos. Los estudios que se realizan para investigar atribuciones son siempre nuevos desafíos en la tarea del conservador, al que se le exige una búsqueda continua de diferentes abordajes teóricos metodológicos. Espero que les haya gustado la presentación. Se me terminó el tiempo. Buenos días. En los próximos minutos voy a compartir con ustedes el tema La sociedad como factor de conservación de obras de muralismo urbano. Antes de comenzar, quisiera agradecer al comité organizador del V Encuentro Nacional sobre Registro, Documentación y Conservación de Arte Contemporáneo la inclusión de esta conferencia en el programa de comunicaciones de esta edición. Como saben, el muralismo urbano es una derivada más del arte urbano actual, en el que artistas cubren con sus obras espacios pertenecientes al ámbito público, normalmente por encargo. Posteriormente, estas imágenes acompañarán a la ciudadanía en su vida diaria. Esta pequeña intervención expondrá la relación de la sociedad con estas obras y tiene como objetivo examinar su influencia en la conservación de las pinturas, tanto en positivo, favoreciendo su conservación, como en negativo, provocando su deterioro o desaparición. Para ello se compartirá un abanico de casos en los que los ciudadanos han tenido un papel decisivo en la conservación de una obra. Como sabemos, la conservación de los murales depende de un variado número de factores, algunos relacionados de forma intrínseca con el mural, como las técnicas y materiales empleados, y otros responden a factores extrínsecos, como las variantes que dependen del clima, por ejemplo. En este grupo de factores se encuentran los daños causados por el ser humano como agente directo. De forma indirecta, otros factores dependen también del ser humano, como el fuego o la contaminación, como sabemos. En esta diapositiva vemos algunos de los tipos de agresiones que detallaremos en las siguientes imágenes. Los daños a un mural pueden comenzar incluso antes de que se empiece a pintar o mientras dura su ejecución. Los motivos son dos principalmente. Uno de ellos es que el soporte tenga un valor per se que puede haberse alterado al añadir una capa de pintura. Es el caso del mural que pueden observar, realizado en la iglesia de San Rosendo de Ferrol y por el que se ha quejado la Asociación de Patrimonio Ferrolterra Antiga al entender que se lesionan valores intrínsecos del templo. También puede existir presión para que un mural no se pinte a causa del tema. Es el caso de la obra de Milu Correig en Carballo, que tuvo que cambiar sobre la marcha su diseño para un inmueble a causa de las quejas de los vecinos del edificio.
La organización le ofreció otro espacio en una edición posterior del festival para que pudiese realizar el diseño inicialmente previsto. Pueden ver en el recuadro pequeño el primer mural, con el diseño modificado, y en grande la segunda obra, con el diseño original. También, mientras la obra aún está en creación, ese espacio se convierte en un taller artístico sin puertas, al que se accede libremente y que incluso se comparte en redes sociales, permitiendo los comentarios, positivos o negativos, al proceso creativo, que pueden condicionar al artista. En la imagen que pueden ver ahora, un vecino presionó para que el artista retirase el retrato de Castelao que aparece en la proa del barco. En murales ya acabados pueden observarse otro tipo de daños antrópicos. Comenzaremos por aquellos realizados de forma involuntaria. Estos pueden deberse a que el mural se haya realizado en un soporte que tuviese previamente un uso asociado. Pueden observar esa situación en este mural de Proyecto EWA, pintado sobre un muro usado como respaldo de un banco. El daño involuntario también puede deberse al uso derivado del espacio adyacente. Son habituales los daños en murales pintados en calles estrechas, en donde los viandantes inevitablemente acaban rozando la pintura, o en aquellos pintados en zonas usadas como área para aparcar. Hasta ahora se han observado daños involuntarios. En las siguientes imágenes veremos agresiones realizadas voluntariamente a los murales. Algunas, como las siguientes, se deben simplemente a que no existe un afecto específico por la obra. No existiendo tal respeto, los daños son variados, como la adhesión de materiales que van desde chicles a pegatinas, realización de esgrafiados, pintadas con ceras, bolígrafos, marcadores o ya de mayor dimensión, la realización de grafitis. Pero el daño también puede ser voluntario, causado porque la agresión tenga su origen en un desprecio por el mural, concretamente por el mensaje que transmite. En el caso que observan, pintaron una esvástica en un mural hecho como homenaje a un político local de Vigo. En el ámbito de lo digital se comete un nuevo tipo de agresión involuntaria que afecta a algunos artistas. Se debe a la aplicación de filtros que alteran la imagen original. No es una opinión frecuente, pero algunos artistas se quejan de la falta de veracidad con la que se comparten sus obras a través de las redes, sintiéndose forzados a tener en cuenta este efecto en el momento en el que trabajan. El artista Aritz, autor de este mural, es uno de ellos. Uno de los efectos habituales es la saturación de los colores, por lo que este artista en previsión tiende a desaturar su obra. También lamenta la reapropiación del trabajo con esta transformación, que pasa de ser su obra, el mural, a una fotografía ajena. Pasamos ya a los agentes de protección de que disponen los murales. Entre ellos destaca, como es lógico, creadores, propietarios y promotores relacionados con la obra. Pero también es significativo el impacto de la sociedad por diversas vías. Las personas pueden solicitar protección para un mural de forma individual, que es algo que vemos con cierta frecuencia a través de medios de comunicación y redes sociales, y que suele centrarse en un mural próximo que observan dañado. También pueden agruparse y organizarse tanto para la protección de un mural en concreto, como la plataforma El Mural No Se Toca, como para la protección de un conjunto de murales, que es uno de los intereses de la asociación Chicago Public Art Group. Las iniciativas pueden ser informales, limitándose a realizar comentarios públicos de apoyo a un mural o promoviendo su conservación, que es el tipo de apoyo que recibe esta obra de Lula Goce, que desaparecerá por la construcción de un nuevo edificio en el solar adyacente. O bien pueden ser iniciativas más estructuradas, como muchas de las que emplean la plataforma Change para organizar a un colectivo en la búsqueda de una acción concreta. En la que les muestro se pretendía la conservación de un mural feminista. Por el objetivo que pretenden, las iniciativas buscadas pueden ser la restauración de una obra, como esta solicitud formal realizada para la restauración de un mural madrileño, o bien pueden pretender la conservación del mural, evitar su desaparición, como el ya mostrado de Lula Goce. Los viandantes realizan fotografías de los murales que comparten a través de distintas redes sociales o aplicaciones específicas de arte urbano. Por esta vía contribuyen a la difusión de la obra y de algún modo aportan documentación que informa de sus circunstancias y conservación. Como conclusiones, la opinión sobre los murales de las personas que de forma habitual transitan junto a ellos será un factor determinante en su conservación. Por tanto, es importante tener en cuenta a la ciudadanía que habita próxima a un mural, pues su preocupación por la pintura será fundamental de cara a la conservación. Las reuniones con el vecindario de forma previa a la creación de los murales y la detenida selección del soporte pueden ser vías para vincular a la sociedad con los murales, mejorando el pronóstico de su conservación. Las actividades de difusión para mejorar su conocimiento y las de educación patrimonial son ya medidas de conocido éxito para este fin.
También se propone incluir a los representantes de los colectivos vecinales próximos como miembros de los equipos de conservación, que podrán alertar de las necesidades detectadas en las pinturas. Finalmente, quiero agradecer su atención y compartir mi correo electrónico por si alguien desea establecer un contacto. Muchas gracias. Soy Geraldine Fernández, museóloga, gestora cultural y restauradora de bienes culturales, y voy a presentar un trabajo de investigación, Recursos para los frágiles. César Benzi, un artista santafesino, me convoca para trabajar sobre dos instalaciones de arte contemporáneo, Fuga y Intangible, la cual una tiene 134 piezas en cristal suspendidas y la otra 840 piezas en una vara de acero con una puntera de cristal. La preocupación del artista es que tenía un comprador y muy realmente preocupado por la conservación de su obra, y el comprador por cómo colgarla, si había un protocolo, y cómo descolgarla y guardarla, o en el caso que se perdieran algunas piezas. Esta problemática que hace a la conservación del arte contemporáneo y que nos habla de la materialidad, de su conservación, y quién mejor, el artista, para poder brindarnos la información necesaria en conceptualidad, en procesos de ejecución y demás temas referidos a la obra del arte contemporáneo. Entre los objetivos de este trabajo, fundamentalmente, es la documentación a través de las entrevistas con el artista. Eso nos va a dar fundamentalmente todo el trayecto de comprensión de la obra, de materialidad, y nos referimos también a recabar toda la información que él nos puede dar de la documentación que él tenga aparte sobre las obras. Entrevistas previas, fotografías, documentación asociada, críticas, proyectos, bocetos anteriores. De ahí en más, nosotros nos propusimos, hacer documentación asociada para el comprador y para el mismo artista, que podría utilizarla en otras obras, como fichas, planillas de inventario y todos los protocolos de montaje, desmontaje, la conservación de la obra, los soportes de guarda a los cuales iba a tener que acceder. En esas entrevistas también íbamos a tener en cuenta tanto conceptualidad de la obra y una cosa que nos iba a dar muchísima información es el proceso de ejecución. No solamente eso, sino además en ese proceso de ejecución qué materialidad ha utilizado y a futuro si había pensado en la conservación de la misma en el tiempo. Si podíamos hacer reposición, si había piezas para reponer en el caso de roturas, y además si había randels, si había bocetos previos que podíamos utilizar. Bueno, dentro de esa investigación, una de las cuestiones más graves que encontramos fue la problemática en la materialidad por la ejecución de la obra. Las varillas de metal, que eran varillas de rayos de bicicleta, estaban degradadas, y estaban degradadas fuera y dentro de la pieza de cristal. Para lo cual convocamos al técnico Pedro Claudio Rodríguez Casanovas, un especialista en conservación de metales, y él lo que nos dijo es que esa pieza que generalmente son de cobre, con un baño de níquel y un baño de cromado, estaban deteriorados por el calor de la pieza de cristal al momento de la ejecución, que nos dio unas técnicas para hacer limpieza en ese momento del material en forma mecánica, pero obviamente la parte interna iba posiblemente a seguir degradándose y quebrando la pieza de cristal, con lo cual teníamos que pensar en la reposición de las mismas en el caso necesario y cambiar la varilla, porque el calor tan profundo de casi 1000 grados que tenía el cristal líquido desprendía las distintas capas de pátinas y recubrimientos a la pieza de metal.
No hay piezas de reposición, lo que sí se sugirió si se podían mermar alguna de las 840 piezas, el artista dijo que sí, y también la posibilidad, porque esas se habían hecho en la Cristalería San Carlos de Santa Fe, ver la posibilidad de hacer la reposición pero con otros metales según la sugerencia del técnico Rodríguez. Y lo que nos queda comentarles es que en esa documentación asociada van los protocolos de montaje con los cambios que el artista hizo con las sugerencias mías respecto a las sujeciones. Se cambiaron las tanzas comunes por tanzas de grinolite que permiten roces, tiene un control de UV para su deterioro y ganchos de metal y con algún soporte adicional al techo para poder colgarlas. Además se hicieron soportes de guarda en polipropileno y etafoam que permiten por cajas independientes de pocas piezas una mejor guarda en la preservación. Todo esto si no hubiera una interrelación con el artista y no hubiera sido posible, permitiendo investigar sobre la obra de arte contemporáneo, poder preservarla y poder tener en cuenta esto hacia futuras piezas que el artista realice. Finalmente, agradezco a las autoridades del Congreso la participación desde un taller privado con una experiencia en la conservación de arte contemporáneo. Desde Santa Fe, el litoral húmedo, Argentina. Mi nombre es Marlene Pereira Conyedo, directora del Registro Provincial de Bienes Santi Espíritu, cuarta vía fundada por el adelantado Diego Velázquez, hoy Ciudad de los Murales. El trabajo se titula Arte de altura en las alturas. El objetivo fundamental es visualizar la variada producción de artistas de la vanguardia cubana de los años 80 y proteger el valor patrimonial de una casona del siglo XX estilo Art Deco. El Museo de Arte Contemporáneo, creado en el 2002 con la finalidad de conservar la variada colección de pinturas de artistas cubanos contemporáneos, perteneciente al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Gaviota, complejo Tope de Collantes, contemplado en la inscripción número 4/2008, tomo 1, folio 41, se erige en una antigua casona de los años 40 del pasado siglo y cuenta con 7 salas para exposiciones permanentes y transitorias, climatizadas y protegidas, una sala de restauración y una sala de montaje, áreas gastronómicas y una terraza para servicios generales y proyectos de extensionismo comunitario. En la actualidad constituye un lujo para los visitantes no solo disfrutar de la pintura cubana, sino que en los portales de esta institución y en el interior encontrarás piezas de escultores que interactúan utilizando el metal en temas abstractos. Hoy el museo es una muestra única en el centro del país y consta de 69 obras, de ellas 58 pintura-dibujo, 3 estampas y 8 esculturas. Colección seleccionada por especialistas y elegidas de un fondo que atesora el antiguo sanatorio, hoy Curotel de Topes de Collante. Muestras óleos sobre tela de Rubén Torres Llorca, Moisés Finalé, Manuel Mendive, Rita Longa, Tomás Sánchez, Flora Fon, Mariano Rodríguez, Nelson Domínguez, Saya del Río, Gilberto Frometa, Antonio Vidal, Eber Fonseca, Alicia Leal, Adigio Benítez, Pedro Pablo Oliva y Raúl Santos Selpa, entre otros. Estas obras posibilitan el disfrute de los visitantes de un arte cuyo argumento curatorial descansa en resaltar el pluralismo de estilos que convergen de varias generaciones de los años 80 y remarca un valor del coleccionismo institucional que enriquece un sitio apartado en la geografía cubana, convertido en un ícono para atraer a más y más público. El Registro Provincial de Bienes Culturales realizó inventario e inscripción de pinturas y esculturas teniendo como fines el cumplimiento
de la legislación nacional e internacional, priorizar la conservación de los bienes más valiosos del territorio y la nación y facilitar la identificación, control y salvaguarda del patrimonio cultural de la nación. La función registral de las obras se realizó según Manual de Normas y Procedimientos actualmente vigente, enriquecido en los distintos eventos y reuniones nacionales. El reglamento para la ejecución de la Ley número 1, Ley de Protección al Patrimonio de la Nación, y su decreto número 118 de 1983. Se tuvo en cuenta el control, la conservación y protección de los bienes propiedad de dicha institución. Una vez inscritas a instancia de parte y en el término de 60 días hábiles, se procedió a la toma de inventario, forma de expedientes, manteniéndose bajo la guardia y custodia del registro e inventario, inscripción en el libro de registro de bienes culturales y notificación al jefe de la entidad, dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del inventario. La ficha técnica de cada obra se confeccionó por manifestación. En ella se recogió los datos inherentes al bien, teniendo en cuenta los diferentes grados de valor que se corresponden con la significación cultural del bien y permite determinar el lugar que ocupa y su alcance. Valor 1, valor 2, hasta valor 3. Así también las características propias del bien: calidad técnica, factura, escasez, demanda, rareza, estado de conservación. Las obras fueron marcadas con un sello oficial emitido por el Registro Nacional de Bienes Culturales, colocado por detrás del extremo inferior derecho de cada obra para no alterar la belleza del bien ni su integridad física. Este sistema de marcaje constituye el nexo medio o puente de enlace entre el propio bien y la documentación del mismo para facilitar la búsqueda. Existe un archivo fotográfico que recoge todos los bienes inscritos por manifestación. La tasación y su actualización tiene como objetivo asignarle un valor económico al bien con una vigencia mínima de 5 años y se actualiza al momento del chequeo del inventario si las condiciones físicas del bien, el mercado y otras variables se han modificado. Hoy, el Museo de Arte Contemporáneo Topes de Collante es un lugar que no eliges, llegas como parte del destino y al que siempre estarás emocionalmente ligado, regresando como en una introspección placentera. Queda usted pues invitado por siempre a disfrutar de un arte de altura en las alturas. Hola, el tema del que voy a hablar hoy se llama un acercamiento a la identificación de soportes derivados de madera en las obras de arte concreto rioplatenses. El objetivo de esta investigación es avanzar en la comprensión de las características compositivas y los progresos tecnológicos de la manufactura de los tableros de madera relativos a las décadas de 1940 y 1960, para poder aportar el conocimiento material de las obras, puntualmente a la identificación de soportes de obras del periodo de arte concreto. Mediante la investigación histórica se pudo recabar bastante información, analizando distintos tipos de bibliografía, en la que se pudo determinar que existe escasa documentación científica acerca de estos soportes utilizados como superficie pictórica artística en nuestro país, especialmente entre 1940 y 1960. Es por eso que se propone investigar los materiales relativos al periodo para poder contextualizarlos, analizarlos y relacionarlos con los antecedentes históricos. En lo que respecta a los materiales y métodos utilizados, las muestras que se analizaron fueron 8 muestras de referencia, o sea, 8 muestras de tableros contemporáneos, y 16 de la época, que pertenecen a distintas obras del periodo de arte concreto, de obras pertenecientes a distintos museos e instituciones de la ciudad de Buenos Aires. En lo que respecta a la metodología, se siguió un plan que va desde lo macro a lo micro, en primer lugar con un examen organoléptico, después con un análisis con lupa binocular, después microscopio petrográfico, y por último se realizó la medición de fibras en algunas de las muestras
y algunas otras se observaron mediante microscopio USB. Como resultado de la investigación, en lo que respecta a la historia de manufactura internacional de los tableros, se pudieron conformar dos diagramas. El primero, en el que se especifican los distintos tipos de tableros derivados de madera que existen, cómo se los puede clasificar, qué tipos de adhesivos contienen, cuáles son los procesos de manufactura que cada uno conlleva, y las fechas de patentes y desarrollo de cada uno de ellos. Por otro lado, el otro diagrama hace hincapié en el tipo de adhesivos que pueden llegar a contener los tableros, qué tipos existen y en qué fechas se crearon o hasta qué fechas se utilizaron. Después, en lo que respecta al estudio material de las muestras, en primer lugar en las contemporáneas, seleccioné algunas muestras como ejemplo. En este caso están chapadur, fibroplus, MDF, terciado y multilaminado. En cada una de ellas se puede ver alguna característica puntual, ya sea, como en este primer caso, textura en una de las caras del tablero, en estos dos casos, distinta cantidad de capas que contienen el espesor, conforman el espesor total del tablero, y en el caso del terciado y el multilaminado, la distinta cantidad de capas que componen el tablero, y en el multilaminado también se puede apreciar la presencia del adhesivo en estas líneas de color que une cada una de las capas del tablero. En lo que respecta a las muestras de la época, estas que elegí para mostrar son enchapado, chapadur y algunas muestras de clasificación desconocida. Acá también se puede observar la presencia de sustancias transparentes de origen desconocido que pueden llegar a ser adhesivos, algún tipo de recubrimiento. En este caso en el chapadur se ve también una de las caras con textura. En esta de clasificación desconocida se ven los distintos grosores de fibras y su ubicación, y en esta también desconocida se observa la presencia de otro material blanco también no identificado, que también puede tratarse de algún tipo de adhesivo, recubrimiento o incluso una capa pictórica. Una vez realizado el relevamiento bibliográfico y la investigación histórica, además de la observación de todas las muestras, mediante la metodología previamente explicada, se realizó la integración de resultados, en la que se pudo detectar la importancia de prestar atención a los requisitos y las condiciones del muestreo en este tipo de muestras para identificación de tableros. También es importante pensar en el límite de la invasividad de las muestras y la detección de desprendimientos de las muestras al momento de su manipulación. También resulta importante detectar el contexto al momento del muestreo, ya que esta información resulta fundamental para la identificación, y también prestar atención a la nomenclatura de los distintos tipos de tableros, al igual que los posibles marcadores temporales detectables y el alcance de la medición de fibras. De la misma manera, como integración de resultados, se plantearon dos diagramas. Uno que ayuda a la identificación de los tableros de manera organoléptica, en la que mediante la observación del anverso y reverso o los laterales de alguna muestra, se puede llegar a la identificación del tipo de tablero que se está observando. Entonces, mediante este tipo de preguntas y las fotos, uno se puede guiar para identificar el tablero al que se está enfrentando. El segundo diagrama hace referencia a la identificación microscópica. En este caso, se pueden ir siguiendo las preguntas que va estableciendo el diagrama, y mediante las respuestas sí o no, y el resto de las preguntas que continúan, se puede llegar a la conclusión de qué tipo de tablero nos estamos observando, a veces qué tipo de adhesivo también se encuentra presente, en base a lo que se observa, o puede ser que los resultados sean no concluyentes, que no se puede determinar qué tipo de tablero es porque la información no es suficiente, o no se puede determinar dentro de una familia de tableros qué tipo de tablero en particular es. Entonces, a modo de conclusión, puedo decir que la metodología resultó compatible tanto para muestras contemporáneas como para los soportes de obras artísticas. Se pudo conformar el tipo de tablero, en algunas muestras sí, en otras no. En las que no, fue mayoritariamente por la cantidad de muestra insuficiente o por falta de información del contexto de muestreo. Entonces, a modo de conclusión, para poder obtener una identificación certera de los soportes de las obras, se deben combinar las múltiples técnicas de caracterización con un relevamiento histórico material acorde.
La idea a futuro, para continuar con la investigación, es hacer una identificación de fibras por disgregados, complementar también con análisis de cromatografía gaseosa para caracterizar los adhesivos que se encontraron en algunas de las muestras, y también además programar una aplicación que sirva para identificar los tableros, ya sea observando sus características o tomando fotos de ellos. Muchas gracias.